Voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Quiero agradecerle a usted que está con nosotros, que está sintonizando este canal, este programa. Le doy la bienvenida, soy Beatriz Gallardo y desde luego entramos a un interesantísimo programa. Gracias a nuestro compañero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico, pero también le damos la bienvenida a José Luis Hernández Ayala. José Luis Hernández Ayala es un trabajador, es un auténtico trabajador del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero en resistencia. Muchas gracias, José Luis. No, gracias por estar aquí. Es usted muy amable. Sabemos que ustedes están constantemente en solidaridad, en movimiento. Y bueno, creo que la resistencia se ha probado, no solamente en la defensa de su causa, de los derechos de los trabajadores, pero también en el empuje de la creación de una fuerza verdaderamente de la clase obrera. Gracias por estar aquí. Bienvenido, bienvenido. Y bueno, entramos en materia. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema del sindicalismo mexicano. Yo quiero preguntarte, José Luis, de algo muy interesante que hasta ahora hay muy poca información. Hay muy poca información con respecto a la necesidad de contar con un instrumento de lucha, con una herramienta de lucha de los trabajadores. Estamos hablando del sindicato, del sindicalismo en México. ¿Tú consideras que está en crisis? Sí, desde hace mucho tiempo la clase trabajadora mexicana está prácticamente desarmada ante el capital, porque no cuenta con sindicatos auténticos, o porque inclusive carece de todo tipo de representación sindical. En México casi más del 80%, casi el 90% de los trabajadores está desorganizado, no cuenta con sindicato o cuenta con sindicatos de protección en la mayoría. O sea, blancos. O sea, blancos, o inclusive que los trabajadores desconocen su existencia, porque hay blancos que los trabajadores saben que son sindicatos blancos, pero un negocio entre los líderes y los patrones. Es un sindicato oculto, efectivamente, son ventas es una cuestión muy al estilo mafia, ¿no? Es venta de protección, los sindicatos como la CTM, CROC, etcétera, venden contratos de protección a patrones y así hay un gran alto grado de trabajadores organizados, entre comillas, ¿no? Obviamente todo esto es en secreto, por eso las juntas ocultan el registro de las asociaciones sindicales. Entonces, sabemos que hay muchos, porque cuando unos trabajadores quieren irse a la huelga, resulta que ya existe un sindicato, ¿no? Pero ellos ni lo sabían, ¿no? Entonces, digamos que ese es el mayor problema, que los venden, efectivamente. Que los registran sin su consentimiento, ¿no? Que los tienen ahí, inclusive hasta pagan cuotas sin siquiera enterarse. Esta es una verdadera componenda entre el patrón y los líderes. Es correcto, es una complicidad, es un arreglo de muy baja calidad moral, ética, jurídica, nula validez jurídica, etcétera, y que está condenado por las leyes internacionales, ¿no? Va en contra directamente de la libertad sindical y de los compromisos que México ha firmado en materia laboral con la Organización Internacional del Trabajo. O sea, esto una completa cuestión ilegítima, ilegal y contraria al interés del trabajador. Ese es, digamos, el grueso de la mayoría de los trabajadores.
Pero hay otro sector de trabajadores que sí está organizado y que tienen sindicatos que han construido a lo largo de muchas décadas y que son los sindicatos corporativos, son la CTM, la CROC, etcétera, en donde, si bien en el pasado, ¿vale? Afiliados al PRI. Y que son afiliados directamente al PRI, inclusive, ¿no? Estos sindicatos, si bien es cierto que en su origen sí fueron auténticos, sí se peleó por lograr a conquistas importantes para la clase trabajadora, como el seguro social, Infonavit, salarios dignos, etcétera, la jubilación. Posteriormente, esa afiliación, esa dependencia hacia el gobierno transformó a los dirigentes sindicales de ser representantes de los trabajadores ante el gobierno a ser los instrumentos del gobierno para controlar a los trabajadores. Es decir, la relación se invirtió. La lealtad de ellos se hizo al revés, ¿no? Se volteó. Se voltearon, traicionaron a sus trabajadores e instalaron un modelo de sindicalismo en donde no hay democracia, donde los trabajadores no pueden opinar y si opinan o los corren o inclusive hasta los pueden matar. Y Así de grave el asunto. Así de ese tamaño ha llegado a ser. O sea, hay cientos de trabajadores que han sido asesinados en este país por pelear por la libertad sindical o por el derecho de opinarse o por la libertad de criticar a sus direcciones. Inclusive a veces nada más eso es motivo de sanción, de expulsión y de crimen, ¿no? Entonces, estos sindicatos realmente no representan tampoco ya el interés de la clase trabajadora y digamos que son sindicatos que están bajo controlan los sectores estratégicos de la economía mexicana, como la electricidad, el caso del SUTER, como el petróleo, el trabajo petrolero, como ¿cómo se llama? La educación, la mayoría de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otros sectores estratégicos, digamos que es el grueso del corporativismo, ¿no? Esos son los sindicatos chavos, ¿no? Yo creo que en estos momentos estamos viendo, estamos como espectadores, muchos ciudadanos, en torno a lo que está pasando con los maestros. Uh-huh. Es decir, de fondo hay una serie de reformas constitucionales que vienen a dar al traste y que empiezan, francamente, por perpetuar un sistema distinto de explotación, de sometimiento. Es decir, esto no es desconocido, desde luego. Ha habido todo un proceso y creo que al mismo tiempo lo han sufrido algunos sindicatos que han osado luchar por esta independencia sindical. Estoy hablando del mismo ESME, que batallaron varios años, que su resistencia fue, desde mi punto de vista, heroica, pero también sindicatos como el Sindicato de Mineros, a donde el dirigente Napoleón prácticamente fue desterrado y que pudo alcanzar la solidaridad de organismos internacionales y sobre todo del norte del país. Así es. Y de Canadá. Sí. Es decir, ¿por qué en estos momentos no puede regresar un líder como Napoleón Urrutia? Sí. Y cómo andan las cosas, como por ejemplo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ok. Bueno, voy a repetir un poquito atrás para explicar el fenómeno de lo que es el sindicato minero y la CENTE, ¿no? Sí. Bueno, desde que en los mediados de los 70 empezó a consolidarse el proyecto, ¿cómo se llama? El sindicalismo corporativo, empezaron a surgir también fisuras de O sea, todo el sistema neoliberal. No, bueno, eso fue poco después, porque yo estoy hablando de los 70, cuando todavía estaba en su apogeo el Estado benefactor, todavía los últimos años del Estado benefactor, que se constituyó sobre la base de un control rígido de la clase trabajadora. Durante siempre hubo intentos de los trabajadores por rescatar los sindicatos, por recuperar el control de sus circulaciones sindicales, como la lucha de los trabajadores ferrocarrileros en los 50, a finales de los 50, la lucha de los médicos, la lucha de muchos sectores del magisterio en los 60 también, pero fueron aplastados, como los electricistas de Rafael Galván en los 70 efectivamente, de empezar a recuperar. Entonces, en ese marco de luchas es que nace el sindicalismo independiente.
que sobre todo se consolida en los sectores educativos, en algunos sectores industriales, etcétera, y que vienen a dar duras batallas para defender, rescatar el nuevo, al verdadero sindicalismo, pero que, y se dieron un auge de luchas muy importante a mediados de los 70. Rafael Galván crea bajo la El tendencia SUTER. democrática, del SUTER, que da pie también a la formación de un Frente Nacional de Defensa de los Trabajadores, no me acuerdo cómo se llamaba. Y se integran ahí sindicatos como de General Electric, del SUTIN, etcétera. O sea, hay, bajo su cobijo de esta lucha, surge una oleada de sindicalismo independiente, ¿no? Y bueno, surge también la CENTE, a finales de esa época, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, como un contrapeso al charrismo, ¿no? Primero encabezado por Jongitud y luego el Bester, Carlos Jongitud Barrios y después el Bester Gordillo. En fin, empieza a haber una oleada de luchas que dan pie a la formación de sindicatos independientes, que muchos de ellos todavía subsisten, pero que son desgraciadamente una pequeña minoría todavía de trabajadores. Pero esta crisis también se sigue manifestando al interior del Congreso del Trabajo, que prácticamente queda, cuando viene el neoliberalismo, queda paralizado y totalmente subordinado a la imposición de esas políticas neoliberales, que no se hubieran puesto si hubiéramos contado con un sindicalismo auténtico. Entonces todos los dirigentes charros se doblegan, se someten y se disciplinan e impulsan un proyecto neoliberal que realiza reformas laborales, que destruye los contratos colectivos, destruye la bilateral, que destruye inclusive la base misma de la existencia de los sindicatos, pero que ya ni los Y fue un importa. periodo largo Muy, muy porque largo. hubo mucha resistencia. Efectivamente. Todavía inclusive hay resistencias, pero aunque muy puntuales, pero todavía hay resistencias. En el sindicato minero también surge un cambio generacional, o sea, deja Napoleón Gómez Urrutia, el padre, Napoleón Gómez Urrutia, Fallece. fallece y llega y queda al frente de la organización sindical su hijo, que al principio había dudas sobre cómo iba a hacer la conducción de este nuevo liderazgo. Pero bueno, desde un principio Napoleón Gómez Urruti, el hijo, ¿cómo se llama? Napoleón Gómez. Gómez, ahorita te digo. Sada era el papá y Urrutia es el hijo, perdón. Exacto. Exacto. Entonces, él empieza a oponerse a esas actitudes serviles del Congreso del Trabajo, e incluso pugna por su democratización. Él se postula como el candidato a presidir el Congreso del Trabajo, lo cual le es negado y se impone a un maleante asesino como el líder de los ferrocarrileros, Víctor Flores, Sí. que es un tipo, pero más nefasto así que pueda haber en cuanto al Diría sindicalismo. algún líder partidista, rata. Rata, ha hecho cosas tan horribles como su figura, ¿no? Entonces, Exacto. como su aspecto físico, ¿no? Y y bueno, pues de ahí empieza a pelear también por mejoras salariales para sus trabajadores, logrando aumentos inéditos de salariales del 80%, 70%, logra repartos de utilidades que ya no se daban, etcétera. Entonces empezamos a ver que hay un cambio de política en este sindicato que se transforma en un sindicato de vanguardia en cuanto al logro de conquistas laborales. Cierto es que también le tocó una época también benigna porque, ¿cómo se llama? Empiezan a subir, a principios de los 2000, de este siglo, empiezan a subir lo que llaman las materias primas, los commodities, suben de precio los minerales, el petróleo y todo eso, pero exageradamente. Y entonces él, lógicamente, ve que hay condiciones para que los empresarios puedan pagar más y pelea para sus trabajadores un mejor reparto de la riqueza. Claro, podríamos decir, bueno, pues así que fácil, todo había condiciones, pero no nada más se necesita que haya condiciones, también tiene que haber voluntad política, porque si no él podía haber dicho, Claro. bueno, pues a mí dejemos a los trabajadores así, mejor venga para acá una Pues mejor sí. mochada y ahí nos quedamos callados. Pero no, o sea, dio una muy buena respuesta a esto, logró muy buenas conquistas y movilizó a los trabajadores. Y esto, pues evidentemente, lo puso del otro lado de lo que es para el gobierno, lo que es sus incondicionales, lo puso fuera del marco, y entonces emprendieron una persecución infame, ¿no? Inventándole una supuesta desfalco de 55 millones de dólares que debían de ser repartidos entre los trabajadores de la mina de Cananea cuando se privatiza, ¿no? Que les toca una parte del capital. Y entonces, pues todo esto, se levantaron demandas, acusaciones, una campaña de medios en su contra, que a la postre resultó él se ve obligado a huir del país
Y bueno, después, los sindicatos internacionales que lo apoyan, la FITIM, en esa época la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metálica, hacen una auditoría y demuestran que todo esto es falso. Además, una auditoría que no lo hizo un despacho mexicano, fueron un despacho suizo el que hizo la auditoría a este sindicato y dijo, no hay nada que perseguir. Entonces se viene después una cascada de amparos que les son favorables y prácticamente dejaron muy claro que no había delito que perseguir, Y que no había fue un causal. proceso muy difícil Así de es, años, de ¿verdad? años. A donde se comprobó reiteradamente que este señor no cometió ninguna tropelía. Así es, y es el colmo que tiene más de 2 años que se dio la última, se concluyó ese proceso jurídico y es la hora en que no puede regresar. Es decir, hay una decisión clara del gobierno y de los empresarios de no permitir el regreso y de intentar destruir a este sindicato. Este sindicato ha sobrevivido gracias a que ha mantenido una actitud permanente de movilización, tanto nacional como internacional, y eso es lo que le ha permitido sobrevivir. Pero la persecución se sigue manteniendo no solamente sobre él, sino también sobre el resto del sindicalismo Sí, con la democrático amenaza de que si regresa independiente. se va al bote. Así es, efectivamente. No, inclusive por ahí un empresario de Monterrey, no recuerdo ahorita el nombre, declaró que había que matarlo. Así así de claros. O Pues sea, sí, es la situación. estorba. Ha de ser Estorba. alguna gente del Grupo México. Sí, sí, efectivamente. Pues no recuerdo, la verdad, pero sí fue una declaración de un alto empresario minero. Yo creo que el sindicalismo mexicano, particularmente estos sindicatos independientes, han sufrido no solamente del acoso, sino también del asesinato. Yo, por ejemplo, me acuerdo de toda la embestida y del asesinato de trabajadores que se resistieron allá en Michoacán, Ujú. en la costa, Ah, sí, sí, Lázaro Cárdenas. en Lázaro Cárdenas. Hubo asesinato de 2, 3, 4 compañeros. 2006 parece fue esa situación, fueron 2 trabajadores o 3, no recuerdo, que se movilizaron exactamente defendiendo su autonomía sindical, su libertad sindical, y en una movilización fueron asesinados precisamente cuando era gobernador Lázaro Cárdenas Batel, y por la policía tanto estatal como federal. Y efectivamente, o sea, no, ha costado vidas toda la defensa de este sindicalismo democrático independiente. La CETE también ha tenido muertos, ¿no? Y sí, se pueden mencionar muchos casos, desgraciadamente, de que la lucha por preservar un sindicalismo auténtico requiere de movilizaciones e inclusive, desgraciadamente, el costo de vidas humanas. Y bueno, digo, pero no es gratis que se hayan conquistado, bueno, las conquistas laborales en ese sentido no son una concesión graciosa del Estado, han sido todas ellas resultados de muchas luchas, de muchos sacrificios, y por eso consideramos De que los de los trabajadores. trabajadores, y por eso consideramos que vale la pena defenderlos, porque no son concesiones, son conquistas logradas por el esfuerzo de la lucha y porque además como trabajadores creamos la riqueza suficiente para tener una vida digna. Entonces, Son los que crean la riqueza. exactamente, entonces no estamos pidiendo limosna, estamos peleando porque la riqueza que producimos sea mejor repartida. No todo se concentre en unas cuantas manos, el 90% de las ganancias, el 80%, 90, o más inclusive, se queda en manos de unos cuantos y a los trabajadores simplemente se los quiere repartir las migajas que caen de la mesa, ¿no? Entonces, pues eso es completamente injusto. Entonces, creemos que en ese sentido la clave para poder cambiar ese estado de cosas es avanzando en los procesos de organización y sindicalización de los trabajadores. Política. Sí, exactamente, inclusive organización política de los trabajadores. Es necesario que los trabajadores contemos con nuestro propio partido. Es necesario que los trabajadores entendamos que la lucha no es aislada. O sea, no es nada más que por acá los electricistas, por acá los mineros, por acá los maestros. Debe de haber unidad tanto gremial como política. Yo creo que hay que considerar también un elemento que a raíz de que llega Miguel de la Madrid, con esta nueva política, con este sistema económico neoliberal, hay acontecimientos en la vida nacional muy interesantes. Por ejemplo, en el norte del país, ¿verdad? Con los mineros se empiezan a vender las empresas del Estado. Uh -huh. Entonces hubo despido de miles de trabajadores, ¿verdad? Del norte del país. Desaparecieron empresas del Estado
que eran muy importantes. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, después del asunto del SME, con el golpe que se le da al sindicato, posteriormente el papel ascendente en la lucha política de la CENTE, ¿hacia dónde va el movimiento sindical mexicano? Bueno, sí, efectivamente, creo que sí, el golpe al SME marca un parteaguas, ¿no? Primero empezaron a privatizar aquellas empresas pequeñas del Estado que fueron privatizadas, donde se despiden miles de trabajadores, se les vuelve a recontratar, pero con condiciones mucho menores de prestaciones, Leoninas. leoninas, con bajos salarios, etcétera, y sin sindicatos, excepto aquellos que pelearon y supieron mantenerse como el sindicato minero, pero en general pues fueron desaparecidos. Pero a partir del golpe del SME nace la idea de empezar ya a atacar los sectores estratégicos de la economía. Ya estamos hablando ya no solamente de pequeñas empresas, ¿no? Sino de atacar, iniciar el proceso de privatización del sector energético. La electricidad primero, el petróleo, ahora el petróleo, la educación, la salud, el agua, etcétera. Entonces estamos en esta etapa de ir sobre los grandes sindicatos y sobre las grandes, los sectores estratégicos de la economía. Esto no se ha hecho en frío, o sea, desde antes hubo intentos de ir cercando estas empresas, o sea, hubo toda una estrategia, ¿no? Por ejemplo, primero para golpear al SME se inicia con un proceso de reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que permitió a los particulares generar su propia energía y vender a CFE sus excedentes. Es decir, se empieza a crear allí una especie de cáncer o de caballo de Troya, que son las empresas generadoras de electricidad particulares, principalmente de capital español, aunque también había de otras, ¿no? Pero principalmente de capital español, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, etcétera. Y empiezan a generar una situación además de poner en quiebra ficticia a estas empresas como Luz y Fuerza, como CFE, Pemex, etcétera. Primero aplicándoles una tasa, confiscando sus ganancias, utilidades, aplicándoles mayores impuestos, ¿cómo se llama? Haciendo de cambiando su contabilidad para hacer parecer que el pasivo laboral era el culpable de un estado financiero Esto es en una crítica. cuestión característica del sindicato petrolero y Así de es. Pemex, Sí, bueno, en general también de los demás sindicatos, también CFE. CFE, también ¿cómo se llama? El Seguro Social y todo eso. O sea, se ha generado una idea de que están en quiebra, de que no son financieramente sanas y que son una carga para el Estado, para el contribuyente. O sea, pero eso es artificial, o sea, eso es una mentira, es una maniobra contable que hicieron para descapitalizar esas empresas, crear esa imagen y así justificar su Eso es por la privatización. vía de Hacienda, Así de la es. Secretaría de Hacienda. Es correcto, es toda una estrategia, y esto no es nacional, es internacional. O sea, han diseñado toda una estrategia para justificar los procesos de privatización de estos sectores, ¿no? A mí me tocó exactamente conocer a una persona que estaba encargada primero de capacitarse en torno al cómo hacer las privatizaciones desde el punto de vista contable, político y económico, Así es. pero también el cómo hubo un proceso en donde no encajaba lo político y los trabajadores estaban luchando denodadamente por conservar la fuente de trabajo. Es correcto. Entonces, en este sentido, yo creo que el caso característico, además de la compañía de Luz y Fuerza, es Petróleos Mexicanos. En la actualidad vemos cómo han ido negociando estos líderes corruptos y bueno, en contra de los trabajadores y sobre todo el cese. El cómo por abajo de la mesa han negociado, han vendido, han regalado, como dicen, ha habido una oferta de barata. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas?
Pero inclusive no solamente el proceso de barata, sino además una privatización mafiosa, porque esas licitaciones, esas ventas que hicieron de las empresas públicas no fueron procesos transparentes, en realidad para venderlos y obtener un beneficio para la nación, inclusive se malbarataron y se dieron sobre todo a gente ligada al poder. O sea, son ellos mismos los que para privatizar no se pusieron para que en venta de estas empresas para que llegara aquí X empresario visionario, audaz, no, o sea, fue una cuestión de corrupción, total y absoluta corrupción. O sea, Teléfonos de México fue otorgada a una persona cercana al poder, ¿no? Slim con Carlos Salinas, ¿cómo se llama? Y todos los demás, todos los ex, no es raro que muchos de los exfuncionarios gubernamentales que participaban en esos procesos de privatización sean actualmente miembros de los consejos de administración de esas empresas. O sea, no es gratuito que Cedillo sea en esta empresa internacional de ferrocarriles multinacional que es dueña de los ferrocarriles de México. O sea, allí hay una corrupción impresionante. Pero ese es realmente, inclusive por eso se hicieron una venta de garage estas empresas, porque ahí también evidentemente hubo graves casos de corrupción. Entonces eso no lo debemos de olvidar. Eso debe quedar en la memoria de que también no solamente fueron procesos que atentaron contra los derechos de los trabajadores, sino contra el patrimonio de la nación. O sea, nos robaron a todos. Hicieron todo ese tipo de circo para justificar la privatización, para quedarse ellos con estos bienes. Esta es una cuestión que también hay que denunciar y que como nosotros como trabajadores sindicalistas tenemos que denunciar que los beneficiarios de estos procesos de terciarización, outsourcing, privatización, etcétera, es para favorecer al 1% de la población, los dueños de las grandes fortunas, ¿no? Eso es una cuestión que queda puntualizar también. Porque esa cuestión de la privatización es todo un fenómeno de transformación profunda de la economía mundial. Yo creo que es necesario, por lo menos, una explicación a todo aquel público que nos ve y nos escucha acerca de la CENTE. ¿Cómo ves tú el problema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Estamos en un momento gravísimo a donde incluso el autoritarismo y la represión son características del gobierno, pero particularmente de un secretario de Estado, Sí. de Nuño, de Aurelio Nuño, a donde dice, yo dialogar con la gente, para nada, ¿verdad? Así es. Bueno, primero hay que puntualizar que la reforma educativa, tal como fue concebida, fue impulsada también por los organismos empresariales y que ellos fueron los que desarrollaron una estrategia para ir desmantelando poco a poco la educación pública. No pueden ellos decir de la noche a la mañana se acabó la educación pública, señores, váyanse a las escuelas privadas que más les queden para sus hijos, porque eso sería, aparte de que es anticonstitucional, pues evidentemente sería mal visto por la población. Entonces, se dio un proceso para lograr esto. Entonces, para desmantelar la educación pública, primero lo que necesitaban es asegurar tener la capacidad de ir despidiendo a miles y miles de trabajadores, en lo que se va generando un proceso de generación de nuevas escuelas particulares que los puedan absorber o con otros trabajadores. Entonces, ¿cómo justifican los despidos de los trabajadores? Bueno, pues creando ese supuesto examen de evaluación que no es realmente el objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza, generar mejores maestros, sino querer tener un instrumento que en un momento dado les permitiera despedir a los trabajadores, es decir, en un momento dado pudieran hacer un examen que como se había demostrado, no corresponde a lo que debe de ser un a lo que saben los maestros, maestros, a lo que hacen los maestros, a que los enseñaron en las normales. Así es. Entonces hay preguntas absurdas, ¿no? Entonces lo que los maestros están denunciando es que y tienen toda la razón, en que esto no es, el objetivo de esta reforma educativa no es mejorar la educación, sino es una reforma que es una reforma laboral disfrazada, que permite justificar a posteriori el despido de miles de trabajadores. Y nada de programas de estudio, ni mucho menos. Además termina con la bilateralidad, porque ya los ascensos ya no van a ser pactados entre el sindicato y los trabajadores, sino directamente la empresa, en este caso la SEP, va a ser la que va a definir quiénes y quiénes no. Entonces se genera... Tú has dicho algo muy interesante, la empresa, que es la SEP. Sí, los patrones. El patrón es la SEP, sí, el patrón es la SEP, sí, digamos. El equivalente es decir, ya no es un secretario de Estado, es un empresario. Exactamente, está aplicando criterios empresariales, efectivamente. Entonces, esto hay que denunciarlo, hay que decirlo, porque efectivamente, yo digo, hay todo un proceso de desmantelamiento,
inclusive de las normales, Así es. de maestros. Sí, además se quiere de paso desnaturalizar los contenidos de la enseñanza que tradicionalmente en México tienen un contenido nacionalista, progresista. O sea, hay que recordar que el periodo del cardenismo, la educación inclusive se decía que era socialista, ¿no? Que debe tener un carácter socialista, ¿no? Y bueno, se difundían valores que ahora van en contrasentido de lo que es el neoliberalismo, ¿no? En aquella época se planteaba una política que procuraba el desarrollo nacional, buscar la sustitución de importaciones, depender cada vez menos de la economía norteamericana, ser lo más autosuficiente, independiente en lo económico, etcétera. Y eso pues, a México le sirvió mucho porque permitió un desarrollo interno de generación de empleo, de generación de capital privado nacional, con mayor contenido nacional en los productos que consumíamos, etcétera. Y ahora pues no, la globalización ahora nos subordina totalmente a los intereses sobre todo del imperialismo norteamericano y el detrimento total tanto de los pequeños y medianos empresarios mexicanos que están desapareciendo constantemente, proceso de desaparición, y de los trabajadores. Entonces, ese espíritu nacionalista de la educación que se tenía se quiere destruir por una educación tecnocrática ¿cómo se llama? Que ensalce el individualismo, la cuestión del egoísmo, la competencia como uno de los valores El supremos. individualismo. Exactamente, ese es el tipo o sea, no solamente es un proceso Retirar lo social todo lo de la social mente de los chicos. y nacional, lo social y lo nacionalista, sino una mentalidad egoísta y totalmente subordinada al control del imperialismo. O sea, que no tenemos alternativa que someternos a lo que nos dicte Washington, ¿no? Es por ello que han quitado algunas El materias civismo. del programa de estudios en las primarias, en las secundarias, Es ¿no? correcto. Y en las universidades también. O sea, se quiere adoctrinar a los jóvenes con una mentalidad totalmente opuesta, no solamente a los valores tradicionales, sino humanos fundamentales, ¿no? Eso, fomentar el neoliberalismo, ¿no? Meterlo Aquí, en la médula de los huesos de la gente. pero aún así, yo creo que hay sectores de jóvenes que están luchando por la escuela pública, Es como correcto. en el caso del Politécnico, ¿no? Que no es casual, porque sobre todo el Politécnico fue creado por Lázaro Cárdenas y los valores, el decálogo politécnico, todo su contenido pues es contenido nacionalista completamente. Entonces es evidente que en ese sentido esa educación, formación de origen del Politécnico choca abiertamente con los valores actuales del neoliberalismo. Ante esta Y situación entre los sindicatos, ustedes han abierto una posibilidad. bueno, sí, permítame nada más terminar con esto. Afortunadamente dentro del sector educativo surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que si bien no es todavía mayoritaria dentro del CENTE, sí tiene la representatividad de sectores, de estados claves como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ¿no? Y algunos otros sectores a nivel nacional, pero que tiene, a pesar de no tener la mayoría, tiene una capacidad de movilización impresionante, que inclusive ha logrado paralizar ¿cómo se llama? Que no se aplique esta reforma educativa en sus respectivas entidades, y también ha evitado que el niño pueda ejecutar su política represiva. Él quisiera despedirlos a todos, pero no puede despedirlos. Esos de que dice que tiene 23,000 profesores listos para suplir a los demás, pues es una bravuconada, porque los que están en paro son más de 300,000 trabajadores. Entonces no puede evidentemente despedirlos a todos porque sería catastrófico, no tiene manera de suplantarlos. Y menos aún cuando en estos sectores han logrado el apoyo y el respaldo de la sociedad, en Chiapas. Las movilizaciones de padres de familia y de otros sectores sociales que apoyan a los maestros son impresionantes. Yo quisiera ver ahí que tratara de llegar uno de esos esquiroles a suplantar a los maestros, a ver cómo le va. A ver cómo le va. Entonces, esta no la tiene fácil el gobierno, a pesar de que ha utilizado todo su aparato represivo, mediático, etcétera, para aislar y dar la impresión de que aquí no está pasando nada. La realidad es muy terca y está demostrando que sí hay una respuesta muy fuerte, y que ese intento de despedir a 4,000 maestros ahora, habla de 4,200 ahora, pues va a fracasar, y esperemos que haya la fuerza, la contundencia de este movimiento sirva
para obligar al gobierno a sentarse a negociar y por lo menos alcanzar un acuerdo en el cual se suspendan los despidos y se plantee una rediscusión de lo que es la reforma educativa, porque así como está, evidentemente va a generar más problemas de los que hay Pero es actualmente. muy soberbio. Eso sí, ese es el Y problema. tiene respaldo del presidente. Así es, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa ahorita que surge es de que empiece a haber un proceso de unidad de todo el sector educativo de la nación. Porque no solo, esto es, digamos, una reforma que está comenzando en el sector básico, pero que ya dijeron abiertamente el gobierno que los que siguen es la educación media superior y superior. Es decir, las universidades los trabajadores de las universidades deberían de ver las barbas del vecino y poner las suyas a remojar y también sumarse a estas movilizaciones, de crear una unidad, aunque sea sobre coordinación o lo que sea, de todo el sector educativo, donde también hay muchos sindicatos independientes y en donde pues es increíble que a estas alturas de la lucha no se hayan integrado, no se hayan unificado para por lo menos realizar un paro de un solo día, todos estos sectores para parar esta reforma. Esto además tendría efectos muy dinámicos porque pudiera atraer también a sectores estudiantiles, que es lo que también es importante hacer un Normales. trabajo de las normales, del Politécnico, de la universidad, en donde ellos deben de ver que lo que está en peligro también es la educación. Ellos como estudiantes también tienen ahí el peligro de que avancen los procesos de privatización y que cada vez la educación sea más elitista y más y que pierda sus contenidos científicos y progresistas y sociales. Entonces debería de haber una unidad a nivel nacional alrededor de la CENTE para defender la lucha de la CENTE. Y en ese sentido, pues, también aprovecho para condenar el desalojo que se hizo de los maestros el pasado sábado en la madrugada del Zócalo, en donde llegaron Y 1.500 luego de Santo policías Domingo. de Santo Domingo, en donde llegaron a desalojarlos y, bueno, invitarlos se los llevaron de la ciudad a sus lugares de origen, y esto es una cosa gravísima, gravísima, atenta contra el derecho de reunión, de libertad de expresión y de movilidad, o sea, secuestraron y los expulsaron de la ciudad. O sea, eso es ya propio de gobiernos autoritarios, Autoritarios. cerrados, ¿cómo se llama? Totalitarios inclusive. Y es una cosa que debe de hacernos reflexionar al conjunto de la sociedad, porque eso es una amenaza a todos. Esto es una práctica que es propia de regímenes, de dictaduras militares, ¿no? Totalmente autoritarios, en donde al individuo nos dejan prácticamente despojado de todo derecho de protestar, inclusive ante cualquier injusticia. Esto es anticonstitucional 100%, es Derecho de expresión. inhumano total, exactamente. Entonces, sí es, se va, este miércoles se va, el día de mañana, se va a realizar una movilización a las 11 de la mañana en el municipio Mañana. Juárez, sí, en el municipio Juárez, en donde diversas organizaciones y personalidades políticas democráticas vamos a hacer un acto de desagravio a los maestros, porque esta Ciudad de México siempre se ha caracterizado por ser solidaria, por ser bien hospitalaria no solamente con los mexicanos de provincia, sino inclusive con extranjeros perseguidos y exiliados políticos. Entonces, somos una ciudad inclusive cosmopolita, ¿no? Y es totalmente inadmisible que en la Ciudad de México pase esto, ¿no? Claro. Eso es concebible, es una vergüenza para nosotros Pero además, yo creo que de hay peñas. lujo de violencia. Así es. La represión es directa contra los trabajadores, ¿no? Es correcto, exactamente. Se trata de que los trabajadores Incluso yo te veo por ahí algunas huellas de golpes, ¿no? No, 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 no. Ah, bueno. Estamos Ustedes se luchando por la zafan, vida. le corren. No, 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 no. Cuando eres desde pues ahí estamos en la lucha, ¿no? Y hemos estado ahí, ¿cómo se llama? Nos ha tocado, sí, algunas represiones por parte de los granaderos en las primeras fechas, pero sí, ¿cómo se llama? Hemos estado, A la par. al frente en la batalla, en la lucha, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, hacer crecer esta protesta, ¿no? Esperamos que haya, que esta información se difunda para que podamos mañana contar, se invita a todos los que nos estén escuchando o viendo por su canal de comunicación y nos acompañen el día de mañana o a las próximas movilizaciones que se van a realizar. El viernes se va a realizar una marcha
del monumento a los 43 a Los Pinos a las 11 de la ¿Cuál mañana. es del movimiento de los 43? Del antimonumento a los 43 que está ahí en la esquina de Reforma Juárez, ¿no? Y Juárez, de ahí se va a marchar allá a Los Pinos, ¿no? Entonces, lo organiza la CENTE y bueno, pues yo creo que muchos sectores sindicales vamos a sumar a esto y de trabajadores, ciudadanos en general, etcétera, para no dejar solos a los ¿A maestros. qué horas? A las 11 de la mañana y queremos que esto además se vaya extendiendo a nivel nacional, ¿no? Porque esto sí es va a haber más protestas y pues se hace una invitación a que se les apoye a los maestros para que esto vaya tomando mayor fuerza, ¿no? Háblanos un poco de la nueva central de trabajadores. Bien, la nueva central de trabajadores es un esfuerzo que es para tratar de unificar al sindicalismo democrático. La idea es una idea, una propuesta, una iniciativa que surgió de los sindicatos de electricistas del SME, de los tranviarios, del CITUAM, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, CITUAM, del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media y Superior, y de ¿cómo se llama? De cooperativas como Pascual y de varias ¿cómo se llama? Otras organizaciones sindicales y sociales, etcétera. La idea es construir un referente sindical independiente, auténticamente democrático, combativo, en donde iniciemos un proceso de organizar a los que están desorganizados, de ayudar a formar nuevas organizaciones sindicales, de luchar por rescatar, recuperar los grandes sindicatos, ¿no? Apoyar las corrientes democráticas que están surgiendo en los sindicatos charros logren el objetivo de recuperar y de unificar las luchas, pero también de darle a conocer al conjunto de la clase trabajadora que sí existe otra alternativa a someterse. Y De desde que no es luego necesario. se va a solicitar registro. Sí, estamos en ese proceso de buscar que el registro de la nueva central de trabajadores y bueno, pues ahí está actualmente está como coordinador general de la dirección política del Consejo Político Nacional de la nueva central de trabajadores es el compañero Martínez Parza y es su coordinador de la estructura ejecutiva es el compañero Humberto Montes de Oca Luna, ¿no? Entonces, y la idea sí efectivamente es formalizar su existencia y de buscar integrar al seno de ella al conjunto de los trabajadores del país, ¿no? Queremos iniciar un gran esfuerzo de unificación, de organización, etcétera. De decirles que cada quien, de que las luchas aisladas ya no son suficientes, es necesario unificar todas las luchas, todos los movimientos. Es decir, por ejemplo, en el caso de la gente, no se trata nada más de hablar de solidaridad, es decir, solidaridad se le da a aquellos con los cuales simpatizamos, estamos de acuerdo, no, se necesita que hagamos nuestra la lucha de la gente. Es decir, decirnos, a ver, compañeros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Cómo reivindicamos su lucha? ¿Cómo los podemos acompañar? Ya sea aquellos que puedan, pues con un paro de un día en un centro laboral, otros llevando víveres a sus campamentos, agua, etcétera. Es decir, que todos nos sentamos involucrados en este movimiento. ¿Cuál es la relación de esta nueva central, de este esfuerzo de los trabajadores con, ya no te voy a decir con la Cámara de Diputados o senadores, sino con algunos diputados? No, somos una organización que en ese sentido somos independientes de los partidos políticos. Yo creo que es una de las cuestiones que como sindicatos debemos, para garantizar nuestra democracia e independencia, debemos de garantizar la independencia política con respecto de cualquier partido político. Eso es una cuestión que tenemos como norma. Eso no quiere decir que estemos en contra del derecho de cada trabajador a afiliarse al partido que mejor se adecue a su Eso manera ya de es pensar. personal. Eso es un problema personal. Eso defendemos inclusive el derecho de afiliación. No vamos a afiliar forzosamente a ningún trabajador a ningún partido, pero tampoco le vamos a prohibir que milite. No va a ser una organización corporativa. Efectivamente, queremos evitar el corporativismo. Es una cuestión que es importante, ¿no? Y en ese sentido, pues, podemos, inclusive cuando hay una iniciativa importante, poder llegar a un acuerdo con algunos diputados sobre cómo impulsar una reforma que nos parezca necesaria y urgente y correcta para los trabajadores. Pero hablando, ¿cómo se llama? De tú a tú, ¿no? Con completa autonomía, ¿no?
Yo creo que estamos frente a un proceso electoral que indudablemente prácticamente es en 19 estados. Así es. Pues, bueno, de este 5 de julio. 5 de junio, Sí. pero también en el Distrito Federal, una constituyente. ¿Cuál es la opinión de ustedes en torno a este elección del nuevo constituyente? Bueno, no hemos asumido una posición definitiva hasta ahorita sobre este punto, pero sí, evidentemente, pues, creemos que como trabajador, como nueva central, tenemos que discutir una propuesta de lo que queremos que sea esta ciudad para sus trabajadores. Hay puntos que debemos de plantear en la agenda del nuevo constituyente que debe de ser, que vamos a tratar de impulsar, independientemente de que no estemos representados ahí en esta constituyente, pues vamos a levantar planteamientos para que sean votados, para que sean considerados por este cuerpo legislativo Yo y creo que es sean muy incorporados. importante. Sí, por ejemplo, un punto que se puede discutir y que hay que plantear, por ejemplo, entre muchos otros, es el punto de que el gobierno del Distrito Federal no debe de permitir el outsourcing, no debe permitir esa práctica tan excluyente, tan discriminatoria, tan nefasta para los trabajadores, que desgraciadamente los gobiernos del PRD han adoptado como una política que están ejecutando en todas las instancias de sus dependencias, ¿no? Permitiendo el subcontratismo, lo cual es atentatorio contra los derechos de los de trabajadores. Y hay muchos ejemplos que podríamos dar al respecto. Y Entonces sobre tenemos todo van en vías de la extinción de las jubilaciones. Exactamente. Entonces hay muchas cuestiones que sí tenemos que meter en la agenda, que sí deben de estar contemplados. La Ciudad de México debe ser, así como ha sido vanguardia en la defensa de muchos derechos sociales que son, que ahora se empiezan a reconocer a nivel nacional, como el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo, como el derecho de los matrimonios de personas de distintos sexos, Pero no es lo de mismo sexo, fundamental. que sí, pero que son derechos democráticos que son importantes, ¿no? Y que respetamos pero que hay otras cosas mucho más que son también de fondo y que son importantes también tomar en cuenta, como es la cuestión de los derechos laborales. ¿Cómo empezar a dar la batalla desde aquí para que estas prácticas laborales que se están extendiendo a nivel nacional, tanto a nivel de las empresas privadas como de los gobiernos federales y estatales en México, sea prohibida, inclusive Yo sea creo que tiene prohibida que este haber un tipo de capítulo cuestiones? especial de los Así trabajadores es, en el Distrito Federal, así es, ¿no? efectivamente, Entonces aquí va a ser la rebatinga, ¿verdad? La así es. contradicción, porque bueno, yo creo que el PRD ha negociado totalmente con el gobierno federal, ¿verdad? La declinación de derechos realmente muy importantes. Ujú. Entonces, yo creo que es necesario la manifestación para conservar un capítulo especial y el derecho al patrimonio de los que vivimos en el federal en torno a una serie, eh, por ejemplo, necesariamente de la electricidad, del agua, Del derecho del agua, del derecho a la electricidad, ¿no? efectivamente, sí, sí, que deben ser consagrados como derechos humanos fundamentales, ¿no? No se debe de permitir su privatización, no se debe de permitir, al contrario, se debe de buscar todavía una mejor calidad y acceso a los servicios de salud para toda la población. O sea, nadie tiene que morir por falta de atención médica. No debe de haber mujeres que tengan que parir a la fuera de los hospitales porque esos primero piden que se garantice que se está cotizando, que se está o que no se, o que se pague el servicio, etcétera. Son cuestiones inhumanas que no deben de pasar, que están pasando cada vez más en el país y que no debemos permitir ahí. O sea, la privatización de la medicina es fatal. Exactamente, o que no se permite ya tanto desarrollo inmobiliario de manera descontrolada, que donde se llega al colmo, por ejemplo, aquí en el Coyoacán, ¿no? En donde una inmobiliaria, al momento de escarbar para hacer los cimientos, sale un manantial de agua limpia, y entonces, en lugar de que se aplique un criterio racional, humano, sustentable, de aprovechar ese líquido para el suministro de una capital que tiene serios problemas de abastecimiento, no, o sea, ahora lo que las autoridades hacen es tratar de ocultar este hecho. Primero, cuando no lo pueden ocultar, dicen que es agua contaminada, o sea, sin ninguna prueba, sin ningún análisis, sin ninguna cuestión. La cuestión es garantizar que ahí se construye un edificio multifamiliar enorme, que es para ellos más importante
que ese descubrimiento, que afortunadamente los vecinos de esta zona están luchando por recuperar que se expropie este predio y que se le dé un aprovechamiento sustentable a este manantial, ¿no? Lleva un año arrojándose millones de litros De de agua, educación pública. la educación pública, o sea, hay muchas cosas que es necesario garantizar también en la Ciudad de México. Y que se tiene que establecer en un capítulo muy especial. Sí, yo creo que es del patrimonio. cuidado del patrimonio, efectivamente, y de los derechos laborales y humanos de la población. Sí, porque es inaudito el cómo han crecido todas estas empresas inmobiliarias, que es verdaderamente agresivo en contra inclusive de las colonias modestas. Así es. Y es una depredación total. Es una depredación total, efectivamente, y viene a destruir lo que es el entorno del Distrito Federal y generando problemas tremendos de tráfico, de contaminación, de afectaciones. Por ejemplo, la construcción de un edificio, por ejemplo, lo que se pretende hacer en la planta de asfalto, una ciudad del futuro, en un lugar en donde de por sí la comunicación y los accesos ahí son difíciles porque no hay suficiente áreas, avenidas para los vehículos de los que existen actualmente. Si tienes ahí un desarrollo inmobiliario con 10,000 habitantes, pues eso va a ser la locura. Y además de que, ¿cómo se llama? Eso vendría a subir el predial a todos los vecinos que están ahí, que son gente de escasos recursos, humilde, y que porque se va a valorizar más el terreno, ¿no? El terreno. Entonces sube por tanto el predial y eso prácticamente va a aplicar la expulsión paulatina de todos los Fíjate, vecinos. como por ejemplo en los Pedregales se está planeando hacer una ciudad médica. Sí. Es decir, te aseguro que toda esa ciudad va a ser instituciones privadas. Así es la que está atrás de Canal 13, la que te refieres. Exactamente. Sí, bueno, y esa es una zona muy importante de recargo del manto freático, porque de ahí baja todo el agua del Ajusco, y una buena cantidad del agua del Ajusco, y allí se viene a surtir los manantiales. Construir allí una ciudad del futuro sería tremendo en cuanto a efectos ecológicos, ¿no? En cuanto al agua, el suministro de agua de la Ciudad de México. Entonces es una verdadera locura lo que se está haciendo. Yo creo que en estos momentos los trabajadores tienen no adversarios, sino verdaderos enemigos, como son todas las empresas, todo este poder de facto que hay de las televisoras, de los medios masivos de comunicación que están directamente, constantemente difundiendo que la agresividad, que, o sea, me parece inaudito, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, hay una, campaña. Sí hay una campaña. Sí, esto es resultado de la cuestión esta del alineamiento de un gobierno que se decía de izquierda en México, el PRD, con las políticas neoliberales del gobierno y que se consolida con la firma del Pacto por México. Es ahí donde ya de una manera ya abierta, descarada, el gobierno del Distrito Federal ya se alinea totalmente a los criterios neoliberales, que ya desde antes se venía haciendo, o sea, no, esto no es nuevo, ¿no? Pero ya es, digamos, desde Marcelito ya empieza, exactamente, ya empiezan a aplicarse estas políticas. Y entonces, pues aquí vemos que los ciudadanos mexicanos hemos sido traicionados, porque la gente que votó por el PRD votó porque creía que estaba votando por un proyecto de gobierno diferente, de izquierda progresista, que estaba en contra de los lineamientos neoliberales, pero ahora se da cuenta de que fuera farsa todo esto. Desgraciadamente el PRD la nueva dirección del PRD pues es totalmente subordinada a estas políticas, y entonces pues por eso no es raro lo que tú me estás diciendo. Eso explica por qué todas estas políticas se están aplicando en una ciudad que siempre ha sido muy opuesta, de izquierda, una ciudad que ha sido progresista, que ha sido que ha rechazado al PRI y al PAN de manera tajante, ¿no? O sea, aquí es claro que los habitantes del Distrito Federal no queremos ni al PRI, ni al PRD, ni al PAN, y ahora al PRD, porque han sido gobiernos neoliberales, y digo, lo que es una lástima, ¿no? Es que muchos millones de ciudadanos del DF hayan sido traicionados por el PRD, ¿no?
Verdaderamente las condiciones son difíciles, Sí. muy difíciles, muy complicadas. Y sobre todo esta crisis permanente desde el punto de vista económico que ha demostrado la incompetencia de este gobierno, de los mentados secretarios estrella, y nada más se la llevan regando, regando, regando el atole. Sí. Yo creo que eh, es difícil la construcción de una nueva central de trabajadores. Sí, no va a ser fácil, ¿no? Es un proceso muy complicado porque Y largo. y largo, efectivamente. Pero lo importante es que ya iniciamos el proceso y creo que así como es una situación difícil de trabajo, porque requiere mucho trabajo, también es muy necesaria. Y creo que a la larga pues se va, no va a haber otra alternativa más que seguir, continuar con este esfuerzo y vale la pena, vale la pena. Eh, Tengo entendido que hay una mesa a donde se reúnen la representación de diversas organizaciones. Bueno, sí, efectivamente, como decía hace rato, tiene dos, bueno, la nueva Central de Trabajadores, su máxima autoridad es el Congreso, ¿no? El Congreso Nacional, donde cada organización lleva a sus delegados y ahí se definen los documentos que rigen Establecido en una en una convocatoria. convocatoria, etcétera. Hay un estatuto que marca como el procedimiento. Luego, entre Congreso y Congreso, hay una reunión del Consejo Político Nacional, que está integrado por todos los secretarios generales de las organizaciones, tanto de los sindicatos como de los presidentes de las cooperativas que lo integran. Y esas reuniones son cada 2 o 3 meses o cuando se requiere, en donde los secretarios generales marcan lineamientos estratégicos ya más concretos sobre cómo desarrollar la actividad de la nueva central de trabajadores. Y como los secretarios generales pues, tienen muchas actividades que delegan A grupos de trabajo. a grupos de trabajo, esas tareas a una estructura ejecutiva nacional que está integrada por los secretarios del exterior o las personas que designan las organizaciones para que atiendan los asuntos cotidianos de la organización, es decir, cuestiones de propaganda, de coordinar las movilizaciones, actividades, etcétera, etcétera, pero en permanente contacto con el Consejo Político Nacional para que exista una coherencia, ¿no?, en esta situación. Entonces, esa se reúne esta estructura ejecutiva se reúne todos los miércoles en el SME o en otros lugares Se van se van turnando. turnando y, y se sesiona semanalmente. Eso es en el Valle de México. Es el Valle de México. Se está impulsando la formación también de reuniones por estados, ¿no? También que haya reuniones así Por estados. copiando un poquito ese esquema, La estructura. esa estructura, pero a nivel estatal. José Luis, estamos prácticamente por terminar este programa. Yo quisiera que si tú tienes algo que agregar, por favor. Mira, pues hacer una invitación, primero reiterando la invitación a las movilizaciones estas de la CENTE y que estén pendientes de las actividades que se vayan a desarrollar, porque es clave para el movimiento el triunfo de la CENTE. No hay que permitir que sean golpeados, hay que estar solidarios con ellos. Y una invitación a organizarnos. Se puede uno empezar a organizar a nivel de barrio. Vamos a impulsar una política de la nueva Secretaría de Trabajadores también para afiliar individualmente a los compañeros y crear a las personas que estén desempleadas, que no tengan, aunque estén trabajando en un lugar determinado, no tengan sindicatos, se puedan afiliar directamente y crear estructuras territoriales para que allí podamos organizar la lucha por las demandas de los trabajadores, ir concientizando y creando escuelas de formación sindical, educando a los trabajadores de por qué sí es necesario los sindicatos, cómo formar un sindicato, cómo evitar un despido, cómo se llama, cómo proceder ante un despido, cómo demandar que se nos paguen un reparto de actividades ¿Ustedes justos, tienen etcétera. algún formatito, Vamos, alguna? vamos a impulsar, pues tenemos planeado formar una escuela de cuadros, formación de cuadros sindicales y aplicarlos y educarlos y dar ese A tipo de donde puede formación. participar cualquier Cualquier gente. gente, efectivamente. Es una central abierta, no es cerrada. Digo, lo ideal sería que se incorporaran ya organizaciones, pero eso es muy difícil. Entonces, por lo tanto, también no podemos cerrar las puertas a que cualquier persona en lo individual se quiera afiliar, adelante. Sí, y sobre todo que empieza a crecer
la organización Sí. y sobre todo esa organización política que se requiere, ¿no? Eso creo que hay que discutir también. Es otro paso que también tenemos que discutir los trabajadores, que no hemos dado hasta ahorita. Bueno, el sindicato, el ESME, ha propuesto la creación de una organización política del pueblo de los trabajadores, que bueno, ahí está, ya se ha creado, está avanzando, pero que es necesario extenderla. Pero es necesario que esto sea un proceso que emane de una discusión amplia con los demás sectores de sindicatos y organizaciones para ver si es Viable. ver si es esta propuesta o a partir de esta propuesta se puede desarrollar otra, no sé, eso ya se definirá en otras instancias, pero sí es importante que como trabajadores pensemos en que es necesario que en México se cree un partido de los trabajadores, como ha sucedido en Brasil, como sucedió hace mucho tiempo Aunque está muy en apaleado Inglaterra, ahorita. etcétera. Aunque está muy apaleado. En Brasil, en Argentina, en Bolivia, Así es, en Venezuela, ¿no? así es, entonces, sí, pero no podemos negar que esto significó también un cambio muy positivo para esos países. Claro, por eso lo están atacando, porque precisamente esos partidos, esos gobiernos se han construido, independientemente de los errores que se han cometido y de sus limitaciones, que también no las vamos a negar, pero tampoco podemos negar que han sido, pero no podemos negar que lograron unas cosas muy importantes, o sea, tanto con los gobiernos incluso de Brasil, y de Venezuela sobre todo, de Bolivia, o sea, los logros en Bolivia, evidentemente de los que son evidentes. Son evidentes, o sea, Bolivia no ha tenido crisis económica en los últimos 10 años, o sea, mientras que todo el resto del mundo ha sido víctima de una crisis tremenda, Bolivia ha salido adelante, y eso es resultado de políticas diferentes. Y ahí van contra Bolivia. Y ahí van contra los gringos. Bolivia, efectivamente. Como tienen ahí el problema auspiciando ahí en Venezuela toda esta rebelión. Así es decir, lo que ha pasado en esos países es que los movimientos sociales han tenido capacidad de construir movimientos políticos que han llegado al poder. Eso es lo importante, que es la lección más importante que debemos asumir nosotros. Aquí en México también los movimientos sociales tenemos que iniciar esa discusión para crear una fuerza política que nos represente y que nos permita llegar al poder para cambiar las políticas que estamos aquí enfrentando. Porque no hay otra manera. O sea, tenemos que cambiar el gobierno. Si no cambiamos el gobierno, estos gobiernos neoliberales... Y el gobierno se cambia mediante el voto. Exacto. Así es que... José Luis, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta oportunidad, a usted y habernos sintonizado. Agradecerle desde luego a nuestro compañero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico, y desde luego al compañero José Luis Hernández Ayala, que haya estado en este programa. Estaremos al pendiente. Creo que es importante que que construyamos un puente de comunicación. Yo se lo pido porque, bueno, se requieren noticias frescas acerca de esta idea que me parece estupenda de la nueva Central de Trabajadoras. Pásenlo bien, nos vemos el próximo jueves en punto de las 11, por aquí, por este canal patrio.tv, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Pásenla bien. Beatriz Gallardo les agradece muchísimo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Hugo. Gracias, Beatriz. Nos vemos en punto el próximo jueves. Pásenla bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.